será de mucho tiempo. Y es un tema que sí considero que es interesante que... Oye, esto está lento. Están viendo el archivo de Excel, ¿cierto, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. En esencia, este tema ¿a qué hace referencia? Hace referencia a visualizar cada cuánto me demoro en pagar, que es la capacidad de estructura de pago combinada con la maduración promedio ponderado. Qué pena aquí, es que ponderado. Oiga, yo juraba que ya lo había arreglado. Me lo grabo. Ponderado. Entonces, cada cuánto está pagando la empresa en promedio y cada cuánto está recuperando el efectivo en promedio. Entonces, en esencia, es decir, y comparar, me demoro tantos días en recuperar mi efectivo una vez lo he convertido en inventario o en cartera y me estoy demorando tantos días en pagar y establezco una relación. Entonces, ¿cómo lo hago? Miro la capacidad de la estructura de pago. ¿Y cuál es la estructura de pago? Pues básicamente el pasivo corriente. Ahí el pasivo no corriente, pues el pasivo no corriente no tiene que ver con la operación cotidiana del negocio. El pasivo no corriente hace referencia más bien a operaciones a largo plazo, pero el día a día lo tomo es del pasivo corriente, el que es a menos de un año. Entonces, ¿qué tomo? Prácticamente los gastos y prácticamente pues lo que me figura en el pasivo corriente del estado financiero a cierre de cada año. ¿Qué hago? Saco la relación de esas cuentas. Oiga, esto es un ejemplo. Me empiezan a escribir, profe, es que yo no tengo cuenta por pagar gasto de personal. Oiga, esto es un ejemplo. En su trabajo tendrán otro nombre. Profe, yo no tengo seguros. Seguro tiene otro nombre. Esto es un ejemplo de un pasivo corriente. Ustedes miran el pasivo corriente de su empresa y trasladan los saldos de cada uno de los años. Esto es, como lo tengo aquí claro, el pasivo corriente. ¿De dónde lo saca? Del estado de situación financiera. ¿Hasta ahí entendido? Ay, profe, es que yo estoy mirando 2019, 2020. Sí, este es un ejemplo. ¿Les queda claro? ¿Jóvenes? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo que se me entrecortó? Sí, profe. Les estaba diciendo que esto que estoy mostrando lo están viendo, ¿cierto? El archivo de Excel. Sí, profe, se ve bien. Creo que yo se los pasé si mal no estoy. ¿Sí o no? Denme un segundo, confirmo. Sí, yo se los pasé hoy a las 8:36 de la mañana. Este archivo muestra toda la relación de ítems de obligaciones que tengo con proveedores, con acreedores, y están registradas en el pasivo corriente. ¿De dónde saco el pasivo corriente? Pues de los estados de situación financiera de mi empresa. Ay, ¿y yo qué coloco si no tengo arrendamientos? Oiga, no, esto es un ejemplo. Ustedes están haciendo un análisis financiero de una empresa determinada en un periodo de tiempo determinado. Pues van a colocar su pasivo corriente. Ay, es que solo hay 4 ítems. Pues eso es lo que colocan, porque eso es lo que relaciona. No se pueden inventar lo que no tienen. ¿Hasta ahí entendido? ¿Esto qué es? El total del pasivo corriente.
de cada uno de los años que ustedes están analizando. ¿De dónde saco la participación porcentual? De dividir cada una de las cuentas entre el total. Si lo observan, cada una de las cuentas está dividida entre el total, de tal manera que al sumar no me puede dar diferente del 100%. Hay que me dio el 102, imposible. Hay que me dio el 99, no, imposible. Tiene que darle 100, porque si cada una de las cuentas la está sacando, cada uno de los porcentajes los está sacando de dividir las cuentas que sumaron el 100 o el total del pasivo, no hay manera que dé más o menos que el 100%. ¿Hasta ahí entendido, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Jóvenes? ¿Ninguna duda? Entonces, ¿de dónde saco la maduración individual? En la vida real, pues me toca un trabajo bastante dispendioso. En el tema de los gastos de personal, pues es sencillo, como sea la nómina. Ay, es que en esta empresa pagan cada 15 días, pues ahí será 15. Ay, que en esta empresa pagan cada 8 días, pues será 8. Ay, que esta empresa los honorarios los paga cada 30 días, pues entonces cada 30. Ay, que yo no creo que los impuestos lo pague cada 35, sino 36, pues 36. En la vida real tengo que ir a mirar cómo se dieron esos pagos. Aquí coloco unos valores de referencia. Yo no puedo decir que la nómina la pago cada 90 días. Yo no puedo decir que los impuestos los pago cada 90 días. Yo no puedo decir, aquí digo que los seguros cada 90, pero puede ser cada 30, 35. ¿Soy claro con estos días de pago? ¿Hay dudas? Sí, profe, todo claro. ¿Qué sigue? Pues la maduración promedio. ¿Y eso cómo lo saco? Pues de multiplicar la maduración individual por la participación porcentual en cada uno de los años. ¿Y eso qué me da? El total de días promedio en los que yo pago. Entonces esta empresa en el 2017 le pagó a sus proveedores y acreedores en promedio cada 132 días. Oiga, o sea que la nómina la pagaba cada 132 días. No, el promedio de todos los pagos. El promedio de sumar cada uno de los diferentes pagos dio 132 días. Y el promedio de pagos en el 2018 bajó a 62 días. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. ¿De qué depende? Como dice la canción, pues de cómo recuperé yo la plática. ¿Y dónde miro eso? Pues aquí, mirando la rotación de cartera y la rotación de inventario. Oiga, y si mi empresa vende servicios, pues no tiene rotación de inventario. Oiga, y si mi empresa vende de contado, pues no tiene rotación de cartera. ¿De dónde me lo voy a inventar? ¿Y cómo saco la rotación de cartera y cómo saco la rotación de inventario? Yo miramos los indicadores de actividad, rotación de cartera y rotación de inventarios. Entonces, miro cuántos fueron los días de la rotación de cartera y cuántos fueron los días de la rotación de inventario. Y observo, y esto es de la vida real, este es un trabajo de la vida real en esos periodos. Observo que en el 2018 recuperar el efectivo en promedio se me demoró 130 días.
Y en el 2018 se me demoró 191. Ay, ¿qué pasó? Bueno, miremos a ver qué pasó. Esta era una empresa de construcción que le facturaba al Estado obras civiles, carreteras, edificios, puentes. Ahí entonces, ¿cómo así? ¿Qué es el inventario? Pues en las obras de construcción, el inventario es el material más la mano de obra, más todos los costos que vayan incurridos en un avance de obra. Y yo puedo facturar hasta que eh, la entidad que me contrató ha nombrado como un auditor, un perito, que avale que efectivamente llevo ese avance y entonces me genera un acta y con esa acta puedo hacer la factura. Entonces, ¿qué quiso decir aquí? ¿O qué fue lo que ocurrió? Pues primero que se demoraron muchísimo en pasar las actas de avance. Pasaron de 89 días a 118, con una diferencia de 29 días, un mes en promedio. Y en la cartera, prácticamente otro mes. Se demoraron, pasaron de 40 días a 72. La cartera, pues sí, ya depende mucho de los amigos políticos que tenga para que me saquen la plata. Pero entonces en la sumatoria de los dos me volé o me desfasé 61 días. Entonces aquí ya digo, oiga, me incrementaron los días en que recuperaba la plata y yo disminuí los días de pago. ¿Eso será bueno o será malo? Jóvenes, ¿qué creen ustedes? Me estoy demorando más para cobrar y menos para pagar. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, me estoy demorando, como pueden ver, el total del ciclo de recuperación de efectivo pasó de 130 días a 191. Me estoy demorando 61 días más. Mientras que para pagar pasé de 132 a 60 días. Me estoy demorando menos para pagar. Me estoy demorando más para cobrar y menos para pagar. ¿Eso será bueno para un negocio? Profe, pues yo lo veo de esta manera. Al cobrar, estoy obteniendo efectivo, ¿cierto? Sí, señorita. Entonces, si me estoy demorando más en pagar, bueno, ahí ya no No, sé, sabría. no, no, me Me estoy estoy demorando demorando. más para cobrar y menos para pagar. Así es. Entonces, ¿de dónde está saliendo el efectivo? Es correcto. Me está quedando un hueco y me toca obviamente buscar créditos bancarios. Pero ese es el análisis, Ana María. Oiga, la está embarrando. La gracia es que si disminuyó los tiempos de pago, perfecto, muy bueno. Pero si así, asimismo, debió haber disminuido los tiempos de cobro. ¿Es malo demorarme en pagar? Claro que sí. Si ustedes me venden sus servicios profesionales de logística, de negocios, de importación, de exportación, y cada que me pasan una cuenta de cobro, les pago cada 90, cada 120 días. Cuando yo los llame, ¿ustedes me atenderán con gusto? No, profe, obviamente. Entonces, pagar tarde es malo. Dármelas de vivo, es que yo sí soy vivo. Estoy explotando a estos pelados. Hombre, seguro me atenderán mientras consiguen otro cliente. Tan pronto consigan otro cliente, lo más seguro es que yo llame, Ana María, te necesito. Tú me dices, ay, qué pena, estoy ocupada. Así estás mirando para el techo. Entonces, no es conveniente, jóvenes, que se las den de vivos y no le paguen a su proveedor. Pero tampoco es conveniente que no cobren. Debe haber una relación directa
un tiempo corto para pagar o prudencial y lo mismo para cobrar. No puedo ser lo contrario, un bravo para cobrar y un súper lento para pagar, porque el negocio es bueno cuando es bueno para ambos. ¿Entendido el concepto, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Este aspecto lo van a tener que incluir en el análisis financiero para decir, oiga, ¿la empresa lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Cuándo lo está haciendo bien? En el momento en que tenga un buen ciclo de caja para cobrar y también esté pagando más o menos en los mismos tiempos. Yo cobro a 30 días y pago a 32 o pago a 30 también. Pero si cobro a 30 días y pago a 90, créanme que tampoco está bien. Uy, qué vivo. No, eso, las vivezas tarde que temprano me pasan factura de cobro. ¿Entendido, jóvenes? Ese es el concepto del ciclo de caja de las empresas. Entonces, está ahí la grabación, está el archivo. Cualquier duda, con gusto, yo los atiendo. Ahora sí, arranquemos con el debate. ¿Quién quiere hablar? Nadie. Edwin nos pasó un audio, pero Edwin no está. Jaime tampoco, que hizo, pues colocó un, no sé qué, cómo se llamará eso. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Laura, ¿cómo te ha ido con esas manifestaciones? ¿Cómo les ha ido con el negocio? Laura, Pues pero le ha tocado cerrar allá en el trabajo, que es como una mini plaza comercial. Las cosas que piensan hacer de temprano para poder sellar sus locales, porque estos 2 días las manifestaciones la han afectado bastante. poco, porque le ha tocado cerrar mucho. ¿Alguno de ustedes salió a La vez marchar? pasada, que yo tengo problemas. Sí, profe, yo fui. ¿Tuviste todo el cuidado con tapabocas, con Sí, claro, espacio? yo usé doble tapabocas y siempre tenía mi alcohol y procuraba no pegarme tanto a la gente. ¿Salió muchísima gente, Alejandra? Sí, demasiada. Y creo que hubo problemas de Profe, vandalismo. pero es que esos problemas, o sea, eso fue ya después de la marcha, porque la marcha terminó en el rompoy de Mamatoco y ya después de eso fue que usaron como la excusa de la marcha de que los vándalos después de la marcha fueron los que saquearon y todo eso y eso no fue así, o sea, fueron personas ajenas a la marcha A la marcha, sí. y lo cogieron como si hubiéramos sido nosotros los que hicimos eso y fue totalmente sacado de contexto. No, yo tengo otra lectura, Alejandra. Yo creo que han dicho a lo largo de lo que he podido ver que efectivamente hay unos grupos vándalos que se aprovechan de eso. Yo creo que en esta ocasión, creo que mm, los admiro, sobre todo en esta ciudad, el calor bárbaro. ¿Cómo hiciste? No sé, pero si yo sudo aquí en la casa, bajo techo, con ventilador, con ventanas abiertas, no sé cómo serían ustedes marchando con ese sol. Entonces, de verdad que es bárbaro y con plena pandemia. Yo creo que efectivamente ustedes
Los jóvenes son dignos de admirar en ese aspecto de las marchas pacíficas. Y hay ocasiones, y se ha visto que ha servido, por lo menos para decir, oiga, no más. Pero hay algo que les he venido diciendo a todos ustedes en las clases, que esto no se quede aquí, que ustedes recuerden esto en las elecciones de marzo, porque la gente se centra en el presidente, en el alcalde, en el gobernador. Y el alcalde, para poder gobernar, necesita un buen consejo. No una recomendación de alguien, sino de ese cuerpo colegiado que se llama consejo. El gobernador necesita de la asamblea y el presidente necesita del Congreso. Entonces, hay que tener cuidado con esas elecciones del 31 de marzo y votar a conciencia. Votar por gente que efectivamente yo crea que puede ayudar a cambiar las cosas. Oiga, los senadores y representantes a la Cámara del Magdalena han sido siempre los mismos. ¿Y qué han hecho por el Magdalena? No voy a dar nombres por obvias razones, pero es que la gente se la sabe ya de memoria. Pregúntenle a sus papás. Entonces, jóvenes, mi invitación es a que ustedes en marzo no se les olvide esto que estamos viviendo hoy y que salgan a votar, que esa marcha se convierta en un voto responsable. Por ahí alguien hablaba de la patria boba. Y esto es historia. Nosotros no somos así solo por hoy. Si ustedes recuerdan la parte de la historia de lo que era la patria boba, a nosotros nos vendieron una idea de una serie de próceres. José Acevedo y Gómez, Antonio Baraya, el sabio Caldas, José Celestino Mutes, Vicente Azuero, Camilo Torres. Y aquí sí resalto a Antonio Nariño. Antonio Nariño, para mi concepto, sí era un líder, un tipo económicamente bien, que tenía una idea de que las cosas podían ser diferentes. Pero el resto de nuestros próceres fueron unos vendepatrias, como lo han sido nuestros congresistas y nuestros expresidentes, que lo que hacen es pasarse el poder uno a otro, familia tras familia. Y nosotros, perdónenme la expresión, como idiota útiles, siguiéndoles el juego. Pero más que el presidente, viene el tema de el Congreso. Mire, jóvenes, la patria boba no debió existir. La patria boba obedece a ese individualismo de nuestros líderes. No entiendo cómo la oposición no hizo estas manifestaciones cuando inició el gobierno de Duque y dejó que Carrasquilla fuera ministro de Hacienda. Solamente un senador Robledo habló un par de veces y lo callaron. Él habló y mostró el tema de el delito de ese ministro, un delito bárbaro, los bonos del agua. Pero un delito más grave, una traición de patria, el famoso Panama Papers. Oiga, un ex ministro de Hacienda metido en evasión de impuestos y lo nombran ministro. Y aquí sí, perdónenme, pero ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está Iván Cepeda haciendo las manifestaciones? ¿Dónde está Petro y el resto de líderes de izquierda haciendo las manifestaciones cuando ese señor Carrasquilla era nombrado ministro? Ese tipo debieron haberle hecho juicio político inmediato. El tipo tenía que perderse del país. No puede vivir en Colombia un tipo de esos. Cuando este señor Cárdenas, Jorge Cárdenas, anterior ministro de Hacienda,
terminaba su administración, yo dije y decía ante ustedes, difícilmente encontramos algo peor. Oiga, pues sí, sí llegó quien lo superó. Es totalmente ilógico que en esta situación a alguien se le ocurra simplemente decir que hay reforma tributaria porque se necesita más impuestos. Pero no hay el tema de vamos a reducir los gastos del Estado. Y esto es elemental, jóvenes. Esto es como en sus casas. En sus casas, figúrense que ustedes están trabajando y se pone la cosa pesada. Y están trabajando en este momento donde a muchos ni les subieron el sueldo. Y sale su papá y su mamá a decir, qué pena mis queridos niños, necesito que hagan un mayor aporte. ¿De dónde? ¿De dónde si apurado tienen empleo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sentémonos a pensar cómo generamos más ingreso. Oiga, hagamos empanadas, hagamos rifas. Pero no es solamente pida plata. Y a veces la solución no es más ingreso, a veces la solución es un menor gasto. Oiga, ya que no puedo, ya que hago empanadas y no se venden, ya que hago rifas y nadie me la compra, ya que hago A, B, C, D cosas y no funciona, pues definitivamente me toca reducir el gasto. Pero no solo el gasto, sino el mal gasto público sigue creciendo cada vez más. Las instituciones del Estado cada vez son mayores. Y yo juraba, y este tipo lo dijo, este señor, nuestro actual presidente, lo dijo en su programa de gobierno, que iba a reducir al máximo el tamaño del Estado. Mentira. Mira una reforma tributaria que coloca impuestos dizque para el medio ambiente, pero por otro lado autoriza el fracking y autoriza la explotación en áreas de cuidado como el páramo de Santurbán. Entonces es contradictorio. Ese tipo de cosas no se entienden. Mañana a las 10 de la mañana, jóvenes, nos están invitando a un foro sobre el impacto de la reforma tributaria. Quisiera saber, quisiera escuchar a esos docentes. Alguien me decía que habían unos de extrema derecha. Yo no encuentro una sola justificación para hacer reforma tributaria ahorita. Si vamos a hacer reforma tributaria, es a recortar el Estado, a recortar el malgasto público. Esa sería la única reforma tributaria que yo logro entender. Que de pronto el sector financiero, que es el que se ha venido viendo beneficiado, haga un mayor aporte. Ese sí. Que de pronto las entidades que les fue bien, como el tema de los del sector de la salud, hagan un mayor aporte. Eso de pronto sí. Y deberían hacer de ellos. Oiga, yo me beneficié con la pandemia. Venga, hago un aporte adicional para la gente más necesitada. Pero aparte de esos dos sectores, el sector financiero, el sector salud, de pronto el sector transporte, es decir, los 3 o 4 sectores a los que le haya ido bien, que hagan un mayor aporte y que ojalá fuera voluntario, entre un rango de porcentajes. ¿Quién era quien hablaba al principio? Abigail era quien nos decía que estaba interesada en conocer qué íbamos a hacer hoy en la clase, si mal no recuerdo. No, profe, no era yo. ¿Quién fue? Ya se salió. Escucha. Jóvenes, no sé si tengan algún comentario por hacer. Profe, fue la compañera Franci, ¿me escucha? Sí, te escuché, pero no está, ¿cierto? No la veo. En estos momentos tengo a ustedes 8. A ustedes 8. Que no sé si quieran hacer algún comentario adicional. Quiero de pronto conocer
fuera de todo, ¿qué les ha parecido la clase? Llevamos a mitad de camino. ¿Han aprendido algo de análisis financiero, jóvenes? Pues, Profe. profe, yo quería decir que realmente sí, siento que ayudó mucho la parte de ponerla a la práctica, es decir, hacer el trabajo. Con el trabajo de pronto como aterricé todas esas ideas que usted nos había dado en las clases anteriores y pude reflejarlas directamente en el trabajo y eso también ayudó a que se facilitara aún más la parte de la evaluación. Cuando realmente la estaba realizando al principio quedé como, ok, tengo que volverlo a leer y analizarlo bien y recordé mucho de las cosas que ya eran términos que había repasado debido al trabajo, entonces eran como que, claro, obviamente, esto yo sé qué es esto, entonces pude responderlo con más facilidad de lo que hubiera sido antes. Muy bien, Abigail. Ana María, ¿ibas a hacer otro comentario? Sí, profe, que la clase me ha parecido súper chévere, es una de las que más me he podido concentrar durante el semestre, puesto que es difícil todo esto de estar encerrados. También se me dificulta más porque trabajo durante todo el día, entonces en la noche vengo a clase, pero igual me ha parecido muy amena, ha sido fácil de entender, lo explica de una manera muy sencilla. Al momento de hacer el trabajo sí me enredé un poquito, pero vi unos videos en internet que me compartió Rodolfo, que es mi compañero, y ya con eso pude entender más. Entonces sí, profe, me ha parecido muy bien. Qué chévere lo que tú comentas, Ana María. Ana María, ¿en qué trabajas? Profe, estoy en el área de marketing de una empresa de internet. Oh, qué bien, qué bien. Ana María, muchas gracias por tu comentario y de eso se trata. Que de pronto el docente sea un facilitador y que aquí se llenen esos espacios donde puedo aclarar dudas. Entonces, esa es la idea. Las clases deben seguir más o menos en ese ritmo. Al principio se presentan los conceptos y ustedes, como lo estás diciendo, tanto revisando videos, como lo dijo Abigail, de clases pasadas, o como lo estás diciendo tú, otros de internet, termina de consolidar esos conceptos que en últimas van a ser importantes en cualquier desarrollo profesional y ustedes van a sentirse orgullosos de ese trabajo a final de semestre. Muy bien, Ana María. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, jóvenes? Rodolfo, está callado. Aquí escuchando, profe, todo. Luisa, Luisa Fernanda, ¿tienes algo por comentarnos? Jóvenes, otra recomendación. Eh, Esto ya es de la vida diaria. Traten o hagan lo humanamente posible por participar activamente en cualquier actividad. Eso marca la diferencia. Y en especial hay algo que se llaman habilidades blandas. Otro docente les hablará más de eso, pero el poder expresarse y ojalá en la presencialidad que llegue muy pronto, eh, les permitirá a ustedes hacerse notar más con todas sus habilidades como profesionales. Eh, el poder mostrarse eh, y mostrarse no es hablar solo de piel, sino de que aquí estoy yo, eh, es algo que definitivamente marca la diferencia en un profesional. Yo tengo un pregrado de la Universidad Industrial de Santander como ingeniero de sistemas y allá nos daban mucho conocimiento técnico, pero en su momento ninguno de nosotros, los que salíamos, éramos capaces de exponer una idea, sustentarla. Entonces, algunos de ustedes me decían en un espacio privado por el chat, profe, no me ponga a sustentar porque es que yo entro en pánico. Eso es lo que en calidad se llama momento de verdad.
ustedes pueden ser muy buenos en algo y si no se saben vender, seguro no los van a valorar. Edwin, Valeria, qué gusto. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Edwin y Valeria, veníamos comentando, no sé si quieren decir algo, que este es un espacio para, bueno, primero dimos una clase para que revisen la grabación, cortico, 15, 20 minutos, sobre el ciclo de maduración de una empresa. Es un tema sencillo, pero igual si llegan a tener alguna duda, sin ninguna pena, me pueden consultar. Una vez más, les presento excusas si no respondo a tiempo, pero normalmente trato de responder lo más pronto posible. Y después entramos a debatir primero aspectos sobre lo que estamos viviendo. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. ¿Jóvenes? No, profe, por tu parte no. ¿No? Edwin. Lo último que le preguntaba Edwin y Valeria al grupo era que me dijeran aquí honestamente, y recuerden que la nota es lo de menos, ¿cómo les ha parecido la dinámica de la clase? Bueno, profe, yo tengo un comentario. Dale, Luisa. O sea, con respecto a la clase, yo creo que yo personalmente soy mucho de las estudiantes que, o sea, que necesitan como un concepto base y después sí, o sea, verlo, analizarlo en un Excel o ver dónde sale este concepto. O sea, yo soy como, los números los relaciono más con respecto a los conceptos. Entonces, en mi caso, las primeras clases usted se daba como base de los conceptos y esas cosas, y yo después lo buscaba en el Excel que usted también mandaba. Entonces, a partir de las últimas clases, usted ha mandado más que todo documentos solamente de puros Excel. Entonces, a mí me ha tocado como irme a esa parte que siento yo que entiendo más, que es la parte primero concepto y después ya sí me relaciono más con los números y con lo que usted está planteando en cada Excel. ¿Y cómo te ha ido, Luisa? ¿Lo has Como les entendido? digo, o sea, cuando yo veo un No, Excel así en lo solamente, último. es que todo es así. Cuando yo veo un Excel así que usted lo manda solamente relativamente números, yo me enredo un poco. Pero ya después yo analizo más las cosas con respecto a los conceptos que yo usted había dado a las primeras semanas y con conceptos que yo personalmente también busco. Entonces así se me hace más fácil entender cada Excel que usted manda. Listo, Luisa. No, muchísimas gracias por tu comentario, pero voy a aclararte algo. Yo mandé también una presentación de PowerPoint donde hablaba de los indicadores. Esa la tienes, ¿cierto? ¿La bajaste? Sí, a esa es la que yo me hago referencia Ya, a las primeras clases que usted mandó ya conceptualmente. ya. Porque es que en las primeras clases hablábamos de unos archivos de Excel y entonces recordábamos conceptos básicos de activo, de pasivo, de patrimonio, en fin. Pero, Luisa, válido tu comentario y aquí la idea es escuchar no solo cosas buenas, sino como dice Luisa, cosas por mejorar. Pero recuerda lo que hablaba Liliana, creo que era, eh, y Ana María, que decían que así más o menos a lo que tú estás haciendo, que por tu cuenta terminas buscando, repasando, volviendo a ver la clase y te queda más claro el concepto. Entonces, básicamente aquí tenemos que tener en cuenta que terminamos el curso con 3 habilidades o 3 competencias. Analizar información financiera en un contexto determinado. ¿Cuál es el contexto determinado? Una empresa cualquiera. Entonces, cuando ustedes miren estados financieros, de una vez van a empezar a mirar variaciones y a preguntarse por qué. Eso es lo primero que hemos hecho.
variaciones horizontales, verticales, y ya ustedes lo van a ver en un contexto distinto. Oiga, este nombre no lo entiendo, vamos a ver a qué hace referencia, miremos la nota del estado financiero. Al principio seguro ustedes decían, ustedes me corregirán, oiga, esto es de contadores, esto yo no lo entiendo, yo soy de negocios. Hoy en día, creo que entienden más un estado financiero, más que cuando empezó el semestre, ¿o no? ¿Jóvenes? Yo personalmente sí, profe. Sí, profe, total. Entonces, miren que han escogido esa competencia, han reforzado esa competencia de analizar información financiera. Oiga, un flujo efectivo que ustedes no lo habían visto, porque seguramente se han concentrado en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, y hoy en día ya hablan del flujo efectivo y ya saben que hay actividades de operación, de inversión y de financiación. Pero también hablan de indicadores, de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento, de actividad. También la última clase, si mal no recuerdo, hablábamos de el flujo de caja operativo, que no es más que un presupuesto del efectivo. Oye, ¿eso para qué me sirve? Para todo en la vida. Hasta para mi vida diaria. ¿Cuánto es lo que me va a entrar este año? ¿Qué es lo que voy a gastar? ¿Cómo voy a terminar? ¿Será que me puedo dar las vacaciones en junio? ¿Será que puedo comprar la moto, el cuadro, la nevera? Saquemos cuentas. Hagamos una proyección del flujo de caja. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y se han apoyado en el Excel, se han apoyado en un PowerPoint para hacer una presentación, en un Word, han consultado en Internet, se han vuelto bárbaros para buscar información y entender a la empresa. Cuando ustedes ya van hablando de su empresa, la sienten propia. Entonces, esa es la idea. Normalmente, y sobre todo ya en el nivel que ustedes están, no pueden ser solo esponjas que absorban. El docente debe ser más un orientador. Aclaremos dudas. Entonces, Luisa, mi invitación, me estás diciendo, y es muy válido, te sientes más cómoda cuando te entregan el concepto, que adicional a cuando un docente te entregue el concepto, también busques cosas adicionales para entender un poco más lo que te están diciendo, porque es que yo de docente también me puedo equivocar. Tan nos equivocamos que, como decíamos ahorita en tema de la patria boba, nos vendieron la idea de unos próceres que fueron vendepatrias y quedó en el himno nacional, Ricaurte en San Mateo, en átomos volando. ¡Ay, ese señor tan patriota! No, tan vendepatria. Y enredó a Antonio Nariño. Sí, él se inmoló en San Mateo, pero cuando vio que sus compañeros, Camilo Torres, Baraya, etcétera, los habían cogido presos, dijo, yo también voy a quedar preso. Y entonces ahí sí mejor me inmolo. Pero nos vendieron otro cuento en la historia. Entonces aquí la idea es que no traguemos entero. Que si yo les digo algo, ustedes sí me crean, gracias por creerme, gracias por tenerme fe. Pero también de pronto busquen un espacio para decir, oiga, ¿y eso cómo será? Creo que fue en esta clase donde uno de ustedes me decía, profe, es que el índice de endeudamiento yo lo encontré diferente. Ya no era el pasivo sobre el activo, sino el pasivo sobre el patrimonio. Lo primero que le dije fue lo felicito. Quiere decir que no está tragando entero. Lo segundo es, siga buscando más autores e identifique qué es lo que quiere decir ese endeudamiento. Entonces, ¿a dónde voy? A que ustedes jóvenes mínimo están en quinto semestre para arriba. ¿Hay alguien por debajo de quinto o no? ¿Cierto que no? ¿Todos van por encima de quinto? Hago un paréntesis. Ese es el tema de no tener malla curricular, de no tener efectivamente las restricciones de
de precedentes en materias. Tuve una alumna en la presencialidad de segundo semestre. Yo decía, miércoles, esta peladita apenas está tomando concepto de lo que es en los negocios, las empresas. Entender este análisis financiero no es del otro mundo. No es que demerite al resto de ustedes, pero cuando de pronto tienen calle, cuando han trabajado, les queda más fácil entender. Pero esta era una niña de 18 años, recién salida de bachiller, para entender análisis financiero. Yo digo, uy, esos conceptos no tienen ni clara la contabilidad, que no la ha terminado de ver. Y para mi sorpresa le fue bien. Una peladita muy pilosa. Pero bueno, entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, no los quiero cansar a los 10 que han querido participar en la clase. Edwin, ¿nos quiere hacer algún comentario o no? Usted que siempre habla. Espere, profe, que se me traba el celular. ¿Está en la casa o está en la calle? Estaba en la casa, profe. Ah, cierto que ahorita toca, ¿no? Sí, acá yo estoy en Ocaña y acá nos toca cerrarnos a las 7 de la noche. Óigame, ¿cómo está en Ocaña la situación? ¿Está igual que en el resto del país? No, está más tranquilo. Santa Marta se ha hecho un caos, Ocaña está tranquilo, inclusive respecto a la pandemia. No hay muchos contagiados, aunque sí están al tope las UCIs, pero no es que existan muchas UCIs en Ocaña. Entonces, es un poquito más tranquilo, hay menos miedo, por así decirlo. Edwin, ¿todavía venden jugo de tamarindo en las calles? Créame que siguen vendiendo cosas en las calles, acá parece normal. Yo llegué a Ocaña y yo digo, pues acá no hay pandemia, acá no hay nada. ¿Pero el jugo de tamarindo lo siguen vendiendo? No, jugo de tamarindo, nunca he visto que vendan jugo de tamarindo, la verdad. ¿No? La otra vez eso me encantaba de Ocaña, que en las calles, así como aquí en Santa Marta, no sé si ustedes alcanzaron a conocer, creo que ya no recuerdo si sí, en las calles venden limonada. Todavía no me he fijado. ¿Alguien recuerda si en Santa Marta todavía venden limonada en las calles? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en Ocaña igual pasaba con el agua de tamarindo, jugo de tamarindo. Ah, eso era una Profe, acá delicia. consigue usted jugo de naranja con huevo, eso sí lo consigue usted acá en las mañanas. Ah, pero en las mañanas. Pero el jugo de tamarindo, eso era como, uy, pues obviamente estoy hablando de hace como 30 años. Ir a Ocaña era, yo cada vez que tenía que ir a Ocaña por algo, de una vez me acordaba del jugo de tamarindo y a tomar jugo de tamarindo, muy delicioso. Pero me dice que entonces ya no. Pues no sabría decirle, nunca he visto que vendan jugo de tamarindo acá y la verdad, pues a mí no me provocaría con este frío. Ah, está haciendo frío ahora. No, acá es clima frío, profe. No, más bien calientico, no. Frío en No, la Ocaña noche. es templado. No, acá no es caliente, es templado y el mediodía acá es como la noche en Santa Marta. Oiga, yo la recuerdo más caliente, sobre todo en el día. En la noche sí más fresco, pero en el día era como No, calientico, acá yo me estoy muriendo del frío. ¿verdad? Sí. Bueno, Edwin, qué pena, ¿qué nos quería comentar? Pues, profe, ¿qué le podría decir? Ya uno a esas alturas, ya estando en la universidad en los últimos semestres, sí o sí tenemos que aprender sobre el análisis financiero porque de ahí depende la toma de decisiones en las empresas. Entonces, seremos los futuros gerentes, los futuros líderes dentro de las empresas. Entonces, es una obligación conocer esa parte, digamos, conocer sobre los análisis financieros, conocer los estados de resultados y todo eso, porque de ahí pues dependerá las buenas decisiones que tomemos y los indicadores también. Y prácticamente pues toda la carrera tiene que ver con eso, ¿no? Entonces nos encontramos que en logística vamos a ver, vimos lo que son indicadores logísticos, en tomas de decisiones gerenciales también vimos por encimita pues temas financieros, estados de cuentas, vimos contabilidad. Entonces
como negociadores y como futuros gerentes, pues es una obligación poder entender tener que entender esos temas. Así es, sí señor. Como negociadores, me parece muy válido su comentario, como negociadores tienen que tener ese conocimiento mínimo de las cuentas. Ay, eso es de contadores. No, eso es de conocer la empresa, saber cuáles son mis activos, mis pasivos, cuáles son mis ingresos, mis gastos. Y sobre todo ¿Sí? Sobre todo porque muchos de nosotros pues pensamos en emprender cuando salgamos de la universidad, y cómo emprender si no conocemos este tipo de temas. Entonces nos hacemos un 8 al momento de emprender porque no entendemos eso y tenemos que buscar ayuda en otras partes. Entonces, por cosas muy sencillas, a veces contratan a un contador por algo muy básico. Pero algo más delicado de contratar al contador, yo hablo fuerte del contador, a pesar que otra carrera base que tengo es Contaduría Pública de la Santo Tomás de Bucaramanga. Es que a veces somos, o en la inmensa mayoría de veces, somos demasiado mediocres e inventamos y hacemos unas cosas. Y jóvenes, por ahí hay algo que es muy cierto. El contador es como el trago. ¿Qué pasa con el trago barato? ¿Alguno de ustedes se ha metido una borrachera con chirrinche? ¿El guayabo? El guayabo es bárbaro. Y así somos nosotros los contadores. Ténganle miedo a un contador regalado. Oiga, yo le hago lo que usted me pide por 50,000 pesos. Uy, el otro me está pidiendo 500,000. Téngale cuidado al de 50,000, porque el guayabo que le puede dar es bárbaro. Y por eso es importante que tengan ese mínimo conocimiento. Entonces yo le voy a decir a usted como jefe, como dueño de la empresa, ay, ¿usted va a saber más que yo? Sí, claro, no, que es mi empresa. Yo sé que son mis activos, yo sé que son mis pasivos, yo sé que le pagué a Pedro. ¿Usted por qué me está diciendo en el estado financiero que le debo? Yo sé que compré esta maquinaria, ¿dónde está ese valor? No lo veo reflejado. Yo sé que pagué este gasto, ¿por qué no está? Oiga, yo sé que pagué 100,000 pesos en servicios, ¿por qué me dice que son 200? Porque yo soy el contador y son las NIF. No, ninguna NIF. No se dejen meter los dedos a la boca. Yo en algún momento tuve una discusión en un foro de contadores porque decía que gracias a Dios había tanto contador mediocre, porque en la tierra de ciegos el tuerto es rey. No se necesita ser tan bueno para que uno como contador sea catalogado como excelente profesional. Entonces, jóvenes, ustedes no se pueden dejar meter los dedos a la boca de un contador. Ay, es que él es el contador. No. Ustedes tienen que conocer su información, qué son sus activos, qué son sus pasivos, qué es su ingreso, qué es su gasto. Por eso mire que no les he tocado el patrimonio, porque el patrimonio en esencia en la vida real no le ve uno tanta importancia ni tanta relevancia. Jóvenes, no sé si alguien quiere hacer algún comentario para no quitarles más tiempo y pues dejarlos descansar recordándoles mañana el foro a las 10 de la mañana sobre el impacto de la reforma tributaria. Quisiera escuchar esa posición de esos panelistas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? A todos los que están, muchísimas gracias entonces. Pueden ver la grabación de la clase, en especial Edwin y Valeria, pero igual el resto. Y si tienen dudas, sin pena, escríbanme. Solamente me tienen paciencia y trataré de apoyarlos en lo que más pueda. Jóvenes, si no hay más que hablar, paramos la grabación. Y muchísimas gracias.